bueno, colegas del país y también de Uruguay, de la Escuela Alemana de Montevideo. Es un gusto realmente ver tanta gente conocida de Misiones, de Bariloche, de Mar del Plata, de Córdoba, de Rosario, bueno, de Buenos Aires, de Ciudad, de todos los lugares que nos unen en esta comunidad. Así que gracias por el entusiasmo y por la participación. Déjenme, ante todo, agradecer a la Embajada Alemana en la Argentina, que ha patrocinado esta Landesweite-Tagung 2021, y a nuestros auspiciantes, la Fundación Barking, Boringen Ingelheim y el Secontur. Y bueno, y darle la bienvenida, para mí es un honor, un placer realmente dar la bienvenida a Melina Furman. Voy a hacer una muy breve presentación de ella, creo que innecesaria porque estoy segura que todos la conocen muy bien, pero bueno, realmente Melina te agradecemos muchísimo que hayas accedido a participar en este congreso. Melina es bióloga, es profesora de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET en Argentina. En los últimos 20 años viene escribiendo, coordinando programas, formando docentes e investigando sobre cómo generar entornos que potencien la curiosidad y el pensamiento crítico desde la infancia hasta la vida adulta, trabajando con ministerios de educación y otras organizaciones de toda América Latina. Sus conferencias TED, como Preguntas para Pensar y Aprender a Tener Ideas Maravillosas, es autora de numerosos artículos académicos y libros, entre ellos La aventura de enseñar ciencias naturales y Guía para criar hijos curiosos. Bueno, Melina, esta audiencia está ansiosa por escucharte, así que gracias y te dejo la palabra. Muchas gracias, Pata, y gracias por la invitación a este evento de comunidad, como decían ustedes hace un rato, donde la virtualidad nos reúne en este momento tan difícil, pero que a la vez nos invita a seguir pensando, ¿no? A seguir buscando pequeños oasis en comunidad para pensar juntos, así que es un honor para mí estar acompañando estas jornadas. Y quiero empezar con un ejercicio de imaginación. Les voy a pedir que se imaginen, y es difícil de imaginarse esto, y a ver, voy a compartir pantalla que me va a acompañar el relato, y vamos a usar el chat como canal para, somos muchos, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible aprovechando el canal del chat, así que va a haber mucha invitación a tratar de pensar juntos. Imaginen, si eso es posible hoy, que termina alguna vez la pandemia, imagínense que en ese momento miran para atrás, y vuelven a pensar, ¿qué van a recordar que aprendieron en todos estos meses? Y a mí hay una metáfora que me atraviesa mucho desde el inicio de la pandemia, que es la metáfora de la marea. Pensar esta pandemia como una marea que de algún modo nos puso el mundo patas para arriba, en educación especialmente, nos llevó un poco puestos, arrastró un poco todo lo que tenía en su camino, pero a la vez, cuando las aguas se aquietan un poco y se empiezan a retirar, uno empieza a encontrar ciertos tesoros que estaban escondidos ahí abajo del agua. Entonces quiero hacer una primera introducción a esta charla donde vamos a buscar maneras de seguir potenciando la curiosidad, el pensamiento crítico, las ganas de aprender, pensando en este contexto híbrido de educación, algunos presencial, otros virtual, otros bimodal, partiendo de esta mirada de los tesoros que nos dejó la marea de la pandemia que nos está dejando, ¿no? Entonces quería que me cuenten, vamos a aprovechar el chat. Ahí estamos, muy bien. ¿Qué tesoros encontraron como docentes o directivos? ¿O qué hay, más allá de lo personal, ¿no? Que también hay un montón de cosas que redescubrimos. Cristina dice que la escuela debe ser flexible, a colocarme en el lugar del otro, desarrollar empatía, paciencia. Alejandra dice que hay que prestar atención a nuestras emociones, totalmente a las nuestras, a las de los estudiantes, a convivir con la incertidumbre. Vuelve a aparecer la empatía, la paciencia, tratar de ordenarme, encontrar nuevas formas de transmitir aprendizajes y disfrutarlas, dice Daniela, a intensificar el trabajo en equipo, a potenciar la creatividad. Yo vengo haciendo este ejercicio muchas veces con distintas comunidades, y si hay una cosa que sale todo el tiempo es el fortalecimiento de ese trabajo en equipo, que siempre fue necesario, pero que ahora es más imperioso, más urgente que nunca, y de algún modo la pandemia habilitó, ¿no? Un poco a la fuerza,
También la incorporación de nuevas herramientas que ya estaban disponibles ahí, algunas desde hacía rato, pero que no habíamos tenido la urgencia de usar. Todas las herramientas de tecnologías digitales, por ejemplo, ¿no? A valorar las cosas pequeñas, dice Mario. La capacidad de adaptación de los chicos, ¿no? Mucho de adaptabilidad, flexibilidad, creatividad sale aquí en el chat, como esos tesoros que encontramos como docentes y también como personas, ¿no? En el marco de nuestras familias, en todos los entornos en los que nos movemos. Y parto de esto porque si hay algo que estamos teniendo que desarrollar como comunidad es resiliencia, ¿no? Y todos los que estudian el desarrollo de la resiliencia, esa capacidad de atravesar una situación adversa y salir fortalecidos de esa situación adversa, hablan siempre de lo esencial que es el relato que uno se hace, esa historia que nos contamos respecto de esa situación adversa, ¿no? Y la búsqueda de los tesoros, de pensar qué podemos capitalizar para seguir nutriendo nuestra profesión docente, es parte de esa búsqueda de la resiliencia, de decir, bueno, no estamos igual que el año pasado, estamos más cansados, más preocupados, pero también aprendimos un montón de cosas. Entonces, con esa mirada quiero partir, con esa mirada de posibilidad y de búsqueda continua, quiero partir en esta conferencia, y esta conferencia taller que va a hablar sobre innovación educativa, ¿no? El título era Aulas, clases innovadoras. Cómo seguir pensando en la innovación educativa en este contexto donde todo está un poco patas para arriba. Entonces, de eso se trata, ¿no? De capitalizar esos tesoros como punto de partida para la innovación. Y la innovación entendida de una manera muy particular. Y a mí me gusta siempre esta viñeta, la suelo mostrar en las charlas que doy, para reflejar esta mirada que quiero traerles sobre la innovación educativa. La innovación educativa es una palabra que ya una frase que se ha puesto de moda, ¿no? Y de tan trillada, tan escuchada, a veces perdió su sentido. Pero parte de la innovación tiene que ver con esto que muestra esta viñeta, por lo menos para mí, ¿no? Aquí tenemos los dos cavernícolas con la rueda cuadrada. No es que no tengan una rueda, no es que tienen que hacer borrón y cuenta nueva, tirar a la basura esa rueda y reinventar otra, ¿no? La rueda cuadrada representaría en este caso eso que hacemos cuando enseñamos, que a veces sentimos que vale la pena, que hay cosas que funcionan bien, pero que hay cosas que no terminan de rodar, ¿no? Que hay cosas que queremos cambiar. Algunos por ahí sentirán que quieren motivar más a los alumnos, otros sentirán que querrían que entendieran algunas cosas que sienten que no están aprendiendo, no están entendiendo. Cada cual sabrá cuál es esa rueda cuadrada sobre la cual quiere seguir innovando. Entonces, cuando uno tiene una rueda cuadrada, algo que no termina de funcionar bien o que siente que podría ir mejor, tenemos dos caminos. Uno es el de operar por demolición, en el sentido de decir, borrón y cuenta nueva, lo que hago no sirve más, tiramos toda la basura y empezamos de vuelta. Y esos discursos a veces circulan en educación. De hecho, antes de la pandemia circulaba mucho el discurso antiescuela, ¿no? Bueno, la escuela hay que refundarla, ya no sirve más. Creo que por suerte eso ya no se escucha tanto hoy porque todos tenemos tanta claridad de la añoranza que tenemos todos por la presencialidad, por la escuela física, después de un año entero con las escuelas trabajando a distancia, incluso los alumnos, ¿no? Entonces, por un lado, un camino es el de reinventar la rueda, pero si no queremos reinventar la rueda, porque no tiene sentido, porque no sirve y porque hay que hacer las cosas distintas, la innovación pasa por otro lado. Pasa por, si tengo la rueda cuadrada, reconociendo que hay cosas para mejorar, lo que queremos hacer no es reinventarla, sino que, a ver, háganme con las camaritas. ¿Qué harían con esa rueda cuadrada? A ver el gesto, ahí veo varios haciendo. Lo que tengo que hacer es limar esos bordes. Y limar esos bordes quiere decir, o por lo menos ese es el significado que le vengo a dar en esta charla, limar esos bordes quiere decir pararme sobre mis zapatos, reconocer lo que ya hago bien, o lo que ya hacemos bien, como colectivo, como conjunto, como escuela. Y limar esos bordes quiere decir hacer cambios estratégicos, pequeños, bien aterrizados, de eso vamos a hablar ahora, en lo que queda de este encuentro. Hacer algunos cambios estratégicos que me permitan ir más lejos, que me permitan lograr eso que a veces siento que quiero mejorar, o que quiero transformar, o que quiero cambiar. De eso vamos a hablar cuando hablemos de innovación educativa. Y uno de los tesoros, diría yo, y de los cambios que eran necesarios hacer, que nos trajo la pandemia, fue la necesidad urgente, no nos quedó mucho otra en todos los niveles educativos, de priorizar los contenidos esenciales.
¿no? De pensar qué es lo que vale la pena que la escuela enseñe hoy. ¿Cuál es ese corazón de lo que cada uno tiene que enseñar, ¿no? En su disciplina, en su área curricular, en su nivel? ¿Qué es lo que vale la pena que la escuela enseñe hoy? Este era un debate curricular que ya se venía dando en los últimos años, pero tal vez se venía dando más en los márgenes, en los congresos de investigación y innovación educativa, en los equipos de diseños curriculares del país, pero la pregunta sobre qué vale la pena enseñar hoy empezó a formar parte de la cotidianidad de cada docente y de cada escuela, ¿no? Y nos puso sobre la mesa la necesidad de priorizar, porque el tiempo no era suficiente, que nunca lo era, pero con la pandemia esa priorización se volvió más imperiosa que nunca. Y a mí me gusta mucho esta premisa, y si me la pudiera poner como un pasacalle en la puerta de mi casa me lo pondría, o un tatuaje que no tengo. Y es esto del menos es más, ¿no? El menos es más creo que es una premisa que por lo menos a mí como educadora me acompaña siempre. Y cuando digo menos es más, a ver, ¿de qué estaré hablando? ¿Menos qué y más qué? A ver, cuéntenme por el chat. Acá dice Birna, menos contenido, menos cantidad, más calidad, dice Natalia, por ahí va más profundidad, menos presión y más disfrute, más profundidad, menos cantidad, menos contenidos, más pelados, más habilidades, menos acumulación y más profundidad. Excelente, estoy hablando justamente de eso, ¿no? De menos cobertura superficial, abuelo de pájaro, más comprensión, más aprendizaje profundo, más poder actuar con ese conocimiento. Pero para eso hay que tomar decisiones didácticas. Por supuesto que tenemos todos un currículum que cumplir. La pregunta es a qué le dedicamos más tiempo y cómo le entramos por distintas puertas a esos contenidos que son los que tenemos que enseñar. Y hace poco leí un artículo de una investigadora de la Universidad de Harvard que hablaba de maricondizar el currículum. Y me pareció muy simpática y muy reveladora, ¿no? la analogía, ¿no? Conocen a Marie Kondo, esta gurú japonesa del orden, que ella habla del orden doméstico, ¿no? No sé si alguno usó sus métodos para ordenar los placares, son muy efectivos. Ella habla mucho de buscar lo esencial y dejar de lado lo accesorio, así que me gustó esta idea de maricondizar el currículum, un poco la pandemia nos puso en esa obligación de maricondizar el currículum. Y una herramienta para priorizar lo importante, que yo uso mucho y lo uso mucho en formato taller, y aquí lo voy a contar, pero vale la pena sentarse con uno mismo y con los colegas a hacer el ejercicio, es la que se llama los círculos de la comprensión. Y es una herramienta muy sencilla que desarrollaron dos autores, Wiggins y McTighe, que son referentes del enfoque para la enseñanza, para la comprensión, en un libro que se llama Understanding by Design, la comprensión a partir del diseño didáctico, y consiste en estos tres círculos concéntricos. En el círculo del medio, el que está en rosa, uno elige cuáles son aquellos contenidos, aquellos aprendizajes más que contenidos, que esperamos que los alumnos aprendan de manera profunda y perdurable, ¿no? Acá lo del menos es más. ¿Cuáles son esas grandes ideas, esas grandes capacidades para la vida que yo, como docente de historia, ciencias naturales, lengua, alemán, o como directivo, pensando en un ciclo o en un nivel de escolaridad, también lo podemos hacer para eso? ¿Cuáles son aquellos aprendizajes que busco que los alumnos se lleven de manera profunda y perdurable? Un criterio para pensar en esto es, si en 10 años yo me encontrara con mis alumnos y les preguntara por mi materia, ¿qué querría que sigan sabiendo? ¿No? ¿Qué querría que sigan usando para la vida? Eso va en el centro. En el segundo círculo aparece esto de el conocer, que son contenidos menos prioritarios, que queremos que conozcan, pero no son los irrenunciables, ¿no? Si alguno de nuestros alumnos no llegó hasta ahí, no es tan grave, igual puedo decir misión cumplida. Lo que va en el centro es aquello que quiero que se lleven como misión cumplida, ¿no? Es decir, les enseñé, todos tienen que llegar hasta ahí. Y en el último círculo aparece el familiarizarse, ¿no? Son aquellos contenidos que son menos prioritarios, que por ahí los podemos dejar para después, a los que les vamos a dedicar menos tiempo, que me alcanza con que los alumnos les suenen, ¿no? O sepan dónde ir a buscarlos. Entonces, esta herramienta se las recomiendo mucho. Les cuento, por ejemplo, un ejemplo que me dieron profesores de educación física. El concepto de juego y el saber jugar y entender que el juego, por ejemplo, tiene reglas, que el juego es
esas reglas son acuerdos que elaboraron personas, que pueden ser cooperativos o competitivos, y también saber jugar es lo que queremos que se lleven los alumnos para la vida, ¿no? Lo ponemos en el centro. En el segundo dijeron, bueno, queremos que conozcan algunos juegos, ejemplos de juegos, ¿no? Al servicio del saber jugar. Juegos de ayer y de hoy, juegos más deportivos, juegos de competencia. Y en la última pusieron los reglamentos de los juegos. Y a mí me gustó mucho ese ejemplo porque muchas veces, y esto pasaba más antes, pero todavía pasa en algunas escuelas ahora, cuando uno tenía que rendir el examen de educación física, ¿no? Se había llevado, por ejemplo, educación física a diciembre, ¿qué era lo que te tomaban en diciembre o en marzo, ¿no? En la mesa de examen? Te tomaban, por ejemplo, el reglamento de voleibol, ¿no? Y por ahí uno se podía decir el reglamento de principio a fin y sacarse un 10 felicitado, pero no tenía ni de lejos la capacidad de devolver una pelota, por ejemplo, si te la tiraban, ¿no? Esto es como un extremo lo que estoy contando, pero muchas veces, una vez haciendo esto en un taller, una docente me decía, entonces en mis evaluaciones estoy evaluando lo del círculo amarillo, porque es lo más fácil, ¿no? Entonces, piensen para ustedes mismos qué pondrían en este círculo del centro, y para eso es importante hacerle doble clic a esta idea de qué es comprender, ¿no? ¿Qué es eso que quiero que los alumnos comprendan? Y ese doble clic en de qué estoy hablando cuando estoy hablando de comprensión. Y a mí me gusta mucho esta definición que da David Perkins, también otro gran referente del llamado Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que él dice que comprender es actuar con el conocimiento de manera flexible. Y hay dos palabras importantes acá. Actuar quiere decir poder hacer diversas cosas con eso que aprendí, explicarlo, dar ejemplos, contárselo a otro, enseñarlo a alguien que no lo sabe, resolver un problema con ese conocimiento, crear algo nuevo, argumentar. ¿Sí? Un actuar que quiere decir hacer muchas cosas. Y de manera flexible, ¿a qué se referiría con esto de que sea una actuación flexible? A ver, cuéntenme por el chat. ¿Por qué dirá actuar con el conocimiento de manera flexible? Fíjense cómo esto se vincula con lo que veníamos ya conversando desde el comienzo, ¿no? Algo que a nosotros nos pasó y a todos con la pandemia es que tuvimos que ser flexibles. Aquí dice Virginia, aplicable en distintas situaciones, adaptable al contexto, ¿no? Aplicable como se quiera, totalmente, ¿no? Que no solo nos sirva para el contexto escolar, sino para el más allá de la escuela. A mí me gusta mucho esta idea de pensar en una educación que sirva, la escuela que prepare para el más allá de la escuela, una educación que prepare para la vida. Perkins usa el término en inglés de life worthy, que valga la pena para la vida. Entonces, con esta idea en mente, la pregunta es, desde cada área curricular, desde cada espacio que yo enseño, ¿qué es lo que de lo que estoy enseñando quiero que los alumnos comprendan en profundidad y lo puedan usar para la vida, puedan actuar con ese conocimiento, puedan disfrutarlo incluso, ¿no? A veces el conocimiento no es aplicable directamente, pero es algo que nos da una lente para mirar el mundo. Entonces, hagamos este ejercicio. Primero ustedes, ¿no? Después pensamos en sus propias asignaturas, pero piensen ustedes en algo que digan, yo comprendo esto bien, que puede ser académico, ¿sí? Algo que enseñen, o puede ser de la vida cotidiana. Vayan pensando en algo que comprendan bien. Ustedes pónganlo en el chat. Yo les voy a contar 2 ejemplos que me dieron colegas para orientarlos de qué estoy proponiéndoles que digan, pero algo que comprendan bien, ¿no? Por ejemplo, una profesora me decía hace un tiempo yo comprendo bien el tejido. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te das cuenta de que lo comprendes bien? ¿Cuáles son evidencias, ¿no? Diríamos en términos educativos, de que lo comprendes bien? Me decía, bueno, me doy cuenta de varias maneras. Primero, si me dan lana, puedo tejer. Si me dan lana de distintos tipos y grosores, puedo tejer también. Si me dan 2 agujas o una, me doy maña y puedo tejer también. Puedo tejer diversas cosas, ¿no? Hablando de esto de manera flexible. Puedo tejer bufandas, gorros, pulóveres. Cuando veo algo tejido me doy cuenta de si está bien tejido, de qué punto usó, quién lo tejió. Me doy cuenta de si hay un punto que se saltó y me imagino cómo lo podría resolver. Puedo enseñar a tejer a otros que no saben.
disfruto tejiendo, la gente se pone las cosas que yo tejo, ¿no? Ahí eso que hago sirve, tiene un valor. Hay alguien que lo aprecia y se lo ponen y los abriga y les gusta. Este es un ejemplo cotidiano, ¿no? Otro ejemplo, otro colega me decía, yo comprendo, este era un profesor de historia, y me decía, yo comprendo bien la Revolución Francesa. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo te das cuenta de que la comprendes bien? Bueno, me decía, bueno, por muchas razones. Bueno, la puedo enseñar, de hecho la enseño, puedo explicar las causas y las consecuencias, puedo decir qué pasaba en otras partes del mundo cuando en Francia sucedía la Revolución Francesa, puedo enseñársela a alguien que no sabe nada, o puedo discutir con alguien que sabe mucho de la Revolución Francesa. Eh, Cuando leo el diario, me decía este profesor, el diario de hoy, me doy cuenta en las noticias actuales de política, por ejemplo, algunas huellas de la Revolución Francesa, por ejemplo, en cómo funcionan los poderes en un Estado democrático, ¿no? O me puedo imaginar qué hubiera pasado en el mundo si no hubiera existido la Revolución Francesa, ¿no? De vuelta, actuar con el conocimiento de manera flexible. A ver, aquí tenemos varias. Ivana dice, comprendo bien la literatura. Cristina dice algo muy importante en estos tiempos, que es cómo manejar padres difíciles, a leer e interpretar un texto, a aprender a ver desde diferentes miradas, no es una sola historia, a conducir, puedo conducir, dice Sabrina, bicicleta, auto, moto, monopatín. Comprendo, qué rico, ya vas a tener que compartir acá con quienes te conocen, Alejandra, cómo hacer un pastel de papa, justo para un día de frío, la lectura, varios que hablan de manejar, varios que hablan de la lectura, cocinar, ver cine o teatro, comprendo cómo organizar, aquí tenemos una Maricondo en la sala. A ver, si te animás, Cristina Kilian, que dijiste, comprendo cómo manejar padres difíciles. ¿Te animás a aprender? Yo voy a parar de compartir, así nos vemos las caras. Contame, Cristina, si andás por ahí y si podés abrir micrófono y te vemos, ¿cómo te das cuenta de que comprendes bien cómo manejar padres difíciles? A ver, ¿cómo sale eso a la luz? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sale a la luz porque, primero, que me gusta intervenir en esas situaciones. En el equipo me lo piden, me dicen, bueno, tómalo vos. Me parece un desafío, digamos, para mí. Entonces, y por las diferentes situaciones que he intervenido, terminan saliendo bien, de alguna manera. No sé, pienso que por eso, por el feedback. Una feedback. familia, o sea, cuando aparece un nuevo caso de padres difíciles, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo intervengo? Sí, o sea, no concretamente, sino ¿qué sentís cuando pasa eso? Me encanta. Voy y les digo, este es mío, sí, Cristina, ese es tuyo. Es una cosa que me gusta, como a la señora esta tejer. Supongo que le debe gustar. Sí, a ella le encanta tejer. ¿Y te imaginás, por ejemplo, podrías darle consejos a otros de cómo hacerlo? Sí, le podría dar consejos, le podría decir que lo más importante no es ponerse nervioso, es sentir que vas a manejar la situación, que el otro también tiene miedo, y que por eso justamente lo importante es escuchar primero, ¿no? Y tener ya pensada la estrategia que puede ser modificada, digamos, tener una solución, no ir a decir a ver qué piensan ustedes, solamente, sino también desde el equipo técnico, que somos nosotros los profesionales, tener una solución en la manga, decir, a ver, este chico, desde nosotros, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una situación, ¿qué necesitaría? Entonces se ensambla lo que trae la familia, que por ahí no es algo que pensamos, con lo que nosotros entendemos como profesionales que podemos ofrecer. Muchísimas gracias, Cristina. Y les pido al resto que me cuenten. Ahora la veían, ¿no? Le veían la cámara a Cristina hablar. ¿Qué transmitía en su lenguaje corporal, en su tono de voz? ¿Qué transmitía Cristina? ¿Qué emociones, qué sensaciones les transmitía a ustedes escuchar hablar a Cristina de eso que ella siente que sabe bien? Tranquilidad, pasión, convicción, entusiasmo, claridad, calma, planificación, desafío,
seguridad, ¿no? Muy interesante, ¿no? Vemos a alguien que sabe bien algo, contando eso que sabe y transmite todo eso que transmite Cristina. Tranquilidad porque está muy cómoda en sus zapatos, contando algo que sabe bien, incluso algo difícil, ¿no? Me encanta que decía es mío, cuando en realidad la mayoría de la gente diría, quédatelo vos, ¿no? Huiría. Entusiasmo, hay alegría en lo que ella cuenta, hay confianza. Estas son todas, estos son todos atributos del aprendizaje profundo. Cuando sabemos algo bien, no solo lo podemos usar, y de hecho Cristina ya nos estaba dando incluso, estaba conceptualizando sobre cómo se hace, nos estaba enseñando, sino también hay una dimensión emocional en el aprendizaje profundo, que es sentirnos cómodos, como en casa con ese conocimiento. Lo contrario pasa cuando sabemos algo mal. También eso tiene un correlato emocional. Voy a seguir compartiendo para ir avanzando hacia esa idea, porque vale la pena, todo esto que estoy diciendo, vale la pena pensarlo en función de lo que cada uno de ustedes enseña. Lo que buscamos con el aprendizaje profundo, si lo miramos globalmente, en psicología del aprendizaje se llama transferencia, ¿no? Poder, lo que ustedes decían en el chat hace un ratito, transferir lo que aprendo a nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, Cristina le viene una familia que ella no conoce y puede poner en práctica todo esto que ella tiene conceptualizado y practicado con una familia nueva, ¿no? No es que siempre puede con una sola, ¿no? Lo mismo en el caso del tejido. Le dan lana nueva y puede tejer. O si sabe tejer pullovers, puede tejer bufandas. De esto se trata de la transferencia, del más allá del contexto escolar, el usar lo que conozco para resolver problemas nuevos o en nuevas situaciones, ¿no? Y aquí hay una lista que es bastante útil de estos autores, de Wings y McTighe, de desempeños de comprensión, de cómo me doy cuenta de si alguien comprendió un concepto o sabe algo bien. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son las evidencias? Fíjense cómo esto sirve mucho para empezar a pensar en la evaluación, en cómo voy a evaluar si ese aprendizaje fue profundo. Bueno, si alguien sabe algo bien, lo tiene que poder explicar con sus palabras, tiene que poder dar un ejemplo o más ejemplos, tiene que poder usarlo para resolver un problema. En el caso de Cristina, tiene que venir un padre, una madre, y tiene que poder, por lo menos, llegar a alguna solución mejor de la que tenían al comienzo. Si puede relacionar ese concepto, esa idea, con otros que sabe de antes, o con su propia vida. Si puede hacerse preguntas sobre el tema. En general, cuando sabemos bien algo, nos surgen, ¿no?, preguntas nuevas, nos dan ganas de seguir explorando, aprendiendo. Si puede, por ejemplo, representarlo con una imagen o una metáfora. A ver, Cristina, ahora si querés abrir micrófono y contanos qué metáfora se te ocurre a vos de esa situación donde estás dialogando con los padres. Si puede explicar por qué es importante y hacer conexiones personales, si lo puede enseñar a otros. Y la última es esta que veíamos con tanta claridad en Cristina cuando nos contaba, y es si se siente confiado, seguro, tranquilo con ese conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas no son exhaustivas, hay más, de hecho, uno podría pensar muchas más evidencias de comprensión, pero nos ayudan a tener una especie de guía a la hora de ver qué pinta tienen, qué consiste en la práctica, la comprensión, el aprendizaje profundo, ¿no? Si decimos menos decir de memoria sin entender, más que, bueno, más todo esto. Otra manera de mirarlo, que también es muy útil, es usar una taxonomía, una clasificación de habilidades de pensamiento ya muy vieja, de los años 50, pero que sigue siendo muy vigente, que es la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom fue un psicólogo cognitivo, educacional, que clasificó objetivos de aprendizaje y habilidades de pensamiento, de aquellos que él llamaba de orden inferior a los de orden superior, ¿no? Entonces hizo esta pirámide que se popularizó mucho, donde en el escalón de abajo tenemos el escalón amarillo que habla de recordar, y más arriba nos vamos moviendo hacia habilidades cognitivas más complejas, ¿no? Comprender, que en este caso se refiere a explicar, aplicar, analizar, evaluar, crear. Esta pirámide es muy útil para mirar la propia práctica. Por ejemplo, si yo miro las evaluaciones que tomo a mis alumnos, ¿cuántas preguntas están relacionadas con que puedan recordar? Las pinto en un color. ¿Cuántas con todo lo demás? Entonces, llegar a ese balance donde la balanza no esté inclinada hacia el pensamiento de orden inferior es muy, muy importante, ¿no? Ver cuánto puedo ir llevándolos en lo que propongo en una evaluación, en una guía de estudio, en preguntas que hago en clase, hacia esos
niveles más complejos del pensamiento. Y una vez que prioricé, lo siguiente es decir, tengo esto priorizado y le voy a dedicar tiempo suficiente, ¿no? Porque lo que quiero generar, como decíamos, es aprendizaje profundo y no la contracara del aprendizaje profundo, que es lo que en educación se llama el conocimiento inerte. Entonces, piensen en algo que estudiaron, lo contrario a lo que vimos recién de aprendizaje profundo, que ustedes estudiaron y hasta por ahí sacaron buenas notas y aprobaron. De hecho, cualquier tema de la secundaria valdría porque están aquí y ya son profesionales, así que todos hemos aprobado la escuela secundaria. Piensen en su propia biografía escolar, algo que estudiaron pero no comprendan bien, ¿no? Y digan, lo estudié, hasta me saqué un 10, pero hoy no lo entiendo. Logaritmos, dice Natalia, los ríos de Asia y África, álgebra, química entera, la física toda, dice Laura, todo economía. Bueno, en general acá ganan las exactas, pero no siempre. Historia, dice Natalia. Los idiomas, inglés, matrices en matemática, las células, sales de química. Hoy van a tener pesadillas, disculpen, esto es un ejercicio traumático, lo sé. Las eras geológicas. Vale la pena hacerse la pregunta de, a fin de año, cuando termine el año 2021, mis alumnos, si tuvieran que decirle a alguien que les pregunta, ¿qué aprendieron en profundidad y qué aprobaron pero no entendieron? ¿Qué dirían? No queremos mucho esa respuesta, pero hay que hacerse esa pregunta para ver cómo seguir puliendo los lados de la rueda. Genial. Y todo esto que decimos acá es ese conocimiento que, como decíamos, lo tenemos como en el congelador, ¿no? En el arcón de la memoria, y que lo podemos decir, pero no lo podemos usar porque nunca lo entendimos. Y no sé si les pasa, a mí me pasa con un montón de cosas que aprobé pero no entendí, decir, qué picardía, cómo me gustaría hoy saber más de historia, o más de filosofía, o más de algunas cosas que por ahí fui atravesando la escuela sin terminar de entender, o que por ahí las estudié de adulta, ¿no? Y creo que ahí hay algo enorme, ¿no? Más allá de a qué se vayan a dedicar los alumnos de adultos, es tratar de abrirles todas esas ventanas al conocimiento para poder disfrutarlo y después ellos elegirán, ¿no? Pero que ¿cuántas ventanas se abren al conocimiento por tener buenos docentes que nos dejan una huella positiva, de temas que por ahí ni nos interesaban al principio? O seguramente ustedes tengan recuerdos de algún profesor, profesora, maestro, maestra que haya dicho, a mí me pasó, por ejemplo, me acuerdo, mi profesora de filosofía de la secundaria. A mí no se me había ocurrido, no estaba en mis planes que me gustara la filosofía hasta que tuve a esa docente. Y también lo contrario, ¿no? Docentes que por ahí el modo de enseñar hizo que una puerta se cerrara. A ver, cuéntenme por el chat, ¿en qué campo del conocimiento ustedes decían, esto no me imaginaba que me iba a interesar hasta que alguien les abrió una puerta, un docente? Lingüística, dice Natalia, la gramática, la pedagogía, la biología en alemán, matemática, economía. Griego. Miren, algunas cosas son súper específicas, ¿no? Y hay algo de que yo creo que cualquier área del conocimiento es apasionante si uno encuentra cuáles son las grandes preguntas, cuáles son las grandes producciones de la humanidad para compartir. Vamos a ir en esa dirección ahora. Política, y hoy me apasiona. Los artrópodos, dice Nicolás, ¿no? Fíjense, ¿no? Uno le puede interesar el griego, los artrópodos, lo que sea, es fascinante si me lo enseñan de manera fascinante. Gracias por compartir. Entonces, yo decía al comienzo que todo esto que estudiamos pero no comprendimos bien, ¿no? Tiene el nombre del conocimiento inerte, ¿no? Este filósofo y matemático, Alfred North Whitehead, lo bautizó como conocimiento inerte, ese conocimiento sin vida, que, como decíamos antes, la contracara del conocimiento profundo desde lo emocional es que cuando no sabemos algo bien, cuando tenemos conocimiento inerte sobre algo, nos sentimos inseguros. Sentimos que vamos pisando sobre terreno movedizo, ¿no? Como si fuéramos pisando sobre huevos. Sentimos muchas veces que somos nosotros el problema, ¿no? Que hay algo malo en nosotros que no sirve para las matemáticas, o no sirve para el arte, o no sirve para los idiomas. Más allá de que hay ciertas inclinaciones o talentos que traemos o no traemos, la clave para
llegar al aprendizaje profundo no es el talento inicial o el deseo, sino el método de enseñanza. Entonces, piensen ahora, vamos a seguir avanzando con esta idea, de lo que van a enseñar este año, o ya están enseñando, una comprensión profunda que querrían generar en sus alumnos y un conocimiento inerte en el sentido de que esto es lo que pondríamos en la última, no es que quiera generar conocimiento inerte, ¿no? Pero que no es tan importante, ¿no? Y que si queda como conocimiento inerte no es tan grave, o sea, lo pondrían en el círculo amarillo. Comprensión profunda sobre las emociones, dice Graciela. Comprensión profunda entiendo de análisis de fuentes históricas versus fechas, dice Janina. El juicio crítico como un gran aprendizaje profundo. Muchos están hablando de las fechas como algo inerte, la resolución de problemas como algo profundo. Acá Carolina dice, muchas veces no se explica la función de las cosas, entonces si no aplicamos ese conocimiento nos generamos motivación, totalmente de acuerdo. Profundo la comprensión lectora, y profe de inglés, que es Natalia, dice algún vocabulario específico, no pasa nada si se lo olvidan, o si queda como conocimiento inerte. Agustín dice modelos económicos versus bloques regionales en geografía, argumentación versus reproducción, excelente, ¿no? Es pensar cada año cómo voy a llenar ese círculo. Y pensar que si algo de lo que quiero generar aprendizaje profundo está redundando en conocimiento inerte, hay que dar un volantazo en la didáctica, hay que cambiar cómo lo estamos enseñando. Vuelvo a esto de que una vez que decidí lo que va en el centro del círculo, ¿y cuáles son los criterios para ver qué va en el centro del círculo? Bueno, primero es que los aprendizajes profundos tienen que ser grandes ideas de la disciplina, o grandes modos de conocer, grandes habilidades de pensamiento de la disciplina. Por ejemplo, como decían recién, el análisis de fuentes en historia es una capacidad central del pensamiento histórico. O en ciencias naturales, poder analizar datos, o el diseño experimental, o hacerse buenas preguntas, ¿no? O la centralidad disciplinar es un pilar conceptual, es una idea potente de la disciplina. En biología, por ejemplo, no puedo entender la biología si no entiendo la evolución. Bueno, esa es una idea central, le voy a tener que dedicar tiempo, voy a tener que hacer cosas para abordar ese contenido y la voy a poner en el centro. Otro criterio es un criterio propedéutico, en el sentido de propedéutico que es un cimiento de otros conocimientos posteriores, ¿no? En los idiomas, si yo no aprendo el tiempo presente, no voy a poder hablar en pasado probablemente en el futuro. O en matemáticas, si yo no aprendí a sumar, no voy a poder multiplicar después. Y el último criterio es cuán relevante es ese conocimiento para la vida de los estudiantes. Y no es que haya que, y por lo menos yo no creo que haya que atar todo lo que enseñamos a los intereses de los estudiantes, sino que hay que buscar esas conexiones. ¿Cuántas conexiones podemos establecer para despertar esa chispa, esas ganas de aprender? Y en esa búsqueda de sentido, de chispa, de conexiones, recién decían en el chat de aplicar en la vida diaria, de tratar de encontrar por dónde enganchar con la vida real para que lo que enseñamos tenga sentido. A mí me gusta mucho esta frase en relación con el sentido de Celestin Freinet. Celestin Freinet fue un pedagogo francés de principios del siglo XX, de este movimiento de educadores renovadores que se llamó la Escuela Nueva, que tiene más de 100 años, que sigue siendo muy vigente aunque tenga más de 100 años, y él decía: enseñar sin motivación es como intentar dar de beber a un caballo que no tiene sed, ¿no? Podemos empujarlo, podemos tratar de obligarlo un poco, pero el caballo, si no tiene sed, no va a beber agua. Y esto es muy similar a lo que sucede cuando intentamos que los chicos aprendan, pero no tienen ganas, ¿no? Parte de nuestro desafío desde la enseñanza es buscar generar ese deseo, esas ganas. ¿Desde dónde? Buscar enamorarlos de lo que tenemos que enseñar, buscar hacerlos sentir que lo que tenemos que enseñarles tiene sentido para ellos, es relevante. Por supuesto que después está lo que queda del lado del alumno, ¿no? No estoy diciendo que somos magos, pero hay mucho que podemos hacer por tratar de buscar esa sed, esas ganas, eso, dicho más técnicamente, esa motivación intrínseca, ¿no? Esa llamita por aprender. Una de las estrategias es buscar la conexión con lo real, con el entorno. Y a mí me gusta mucho esta viñeta de Francesco Tonucci, que es un gran educador italiano de la primera infancia, ¿no? Un gran defensor de los derechos de los niños, y él, un gran dibujante también, ¿no? Aquí está este dibujo suyo, y ahí están los niños con el conejo, ¿no? Y dicen: está caliente, tiembla,
se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas y 2 dientes grandes. Y hay una voz adulta que dice, vamos chicos, dejen de jugar que tenemos clase de ciencia, ¿no? Y el conocimiento científico está ahí como el póster en la pared. Está la célula, están los 3 reinos, como ese conocimiento más dogmático, que no es que no tenga que estar, pero la pregunta es cómo lo conectamos con la realidad, en este caso, con todo lo que sucede cuando observamos un conejo, ¿no? Acá hay otra de Tonucci muy parecida, muy ilustrativa de esta idea, ¿no? Hoy os explicaré el árbol desde abajo hasta arriba, las raíces, el tronco, ¿no? Y en el medio está inmersa en un montón de árboles que no están viendo. Entonces, de vuelta, el póster, el libro, es esencial para organizar el conocimiento. La pregunta es si es lo único, ¿no? ¿Cómo hacer para que no sea lo único que estamos usando para nutrir nuestras clases? ¿Cómo traer la realidad a nuestras clases? Entonces, conectar con el entorno, conectar el contenido con preguntas, buscar cuáles son los grandes interrogantes detrás de ese contenido. Les doy algunos ejemplos de lo que se llama preguntas esenciales, esas preguntas que van al corazón del contenido, que son provocadoras, que dan ganas de responderlas, ¿no? Volviendo a esta idea de la motivación. Ejemplo de pregunta más escolar, no pregunta provocadora, ¿no? 2 preguntas de ciencias sociales podrían ser, ¿qué características tiene el sistema democrático? ¿Qué significa que exista la división de poderes? Esas serían 2 preguntas que están bien, ¿no? Son correctas, podrían aparecer en cualquier guía de estudio, ¿sí? No están mal. Ahora, ¿cómo podemos darle una vuelta de tuerca a estas preguntas para que sean más provocadoras, para que generen más ganas de responderlas para el mismo contenido? Y les cuento una alternativa. Podríamos pensar con los alumnos, para esta idea de que queremos llegar a la división de poderes, ¿qué sucedería si algunas personas se volvieran demasiado poderosas? ¿Cómo podría un país evitar que los gobernantes abusen de su poder? ¿Existen modos de controlar ese poder? Fíjense que son reversiones de las mismas preguntas, pero escritas de modo que interpelen la curiosidad y las ganas de responderlas. Ya no son preguntas escolares, que se las tengo que meter un poco con la cuchara en la boca, sino que son preguntas que generan las ganas de pensar. Otro ejemplo de lengua y literatura. Este es un proyecto que se llama Planea, un ejemplo de un proyecto de lengua, de un programa más grande que se llama Planea, de UNICEF Argentina, en el que yo trabajo hace varios años, que se los recomiendo porque si googlean Planea UNICEF van a encontrar muchos de estos cuadernillos descargables, son de escuela secundaria, para poder ponerlos en práctica y adaptarlos. Hay de lengua, hay de matemática, de ciencias naturales, sociales y computación. Son súper lindos. Bueno, este es un proyecto de lengua que tiene una pregunta, que no es una pregunta escolar, ¿no? Es una pregunta de la vida. Dice, ¿qué historias te asustan más? Es un proyecto de qué contenido, a ver, ¿qué se imaginan que será el contenido que va a trabajar este proyecto? A ver si logro ver el chat. Género de terror, dice Marcela, totalmente, le diste en el clavo. Géneros literarios, exactamente. Es un proyecto sobre géneros literarios, en particular el género de terror y el género fantástico. ¿Cómo sería una pregunta escolar? Una pregunta escolar sería, ¿cuáles son las características del género fantástico? ¿No? No está mal, pero ¿a cuál pregunta les dan a ustedes más ganas de responder? Por supuesto que esta, ¿no? El qué historias te asustan más. Entonces, a partir de eso, de ese interrogante inicial, los chicos van recorriendo distintos textos de terror, de misterio, fantásticos, tratando de ver qué tienen en común, qué recursos tienen los escritores para poder convocar y generar ese clima, y ese clima de adrenalina, de atrapante en los lectores, qué recursos usan. Los chicos empiezan a escribir sus propios textos. Finalmente todo esto termina, porque es un proyecto, en un producto final, que es un tráiler, un avance de una película de terror o de misterio que tiene que poner en juego lo que ellos aprendieron que hace que nos asustemos, ¿no? Esos recursos que hacen que nos asustemos. Esta es otra, de ciencias sociales. Miren la pregunta, una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? ¿De qué será este proyecto? ¿De qué contenidos? Economía, ciudadanía, vocación, dicen por aquí, trabajo y ciudadanía. Sí, habla de los distintos tipos de trabajo, los distintos roles que hay en la economía. Perfecto, es un proyecto de construcción de la ciudadanía. Y acá los chicos llegan a la idea de
tipos de trabajos, que hay una cierta economía, ¿no? Entrevistan a trabajadoras de su comunidad para tratar de entender de dónde vienen sus ingresos, cuál es el rol, cómo contribuyen a esa comunidad. Terminan haciendo una muestra de estas entrevistas y de los trabajos que hacen en su comunidad, ¿no? La pregunta es, ¿cómo engancho los contenidos curriculares más clásicos, que los quiero abordar en profundidad, con algo que interpele a quien aprende? Y este tercero es de matemática. La pregunta es, ¿cómo puedo elegir el mejor regalo? ¿Y de qué será este proyecto? ¿De qué contenidos? A ver qué se imaginan. ¿Cómo puedo elegir el mejor regalo? Estas preguntas acompañan el proyecto de varias semanas, ¿cierto? Entonces es el hacia dónde vamos. Acá dicen costo-beneficio, comparación, variables. Economía, no es de economía, podría ser, pero no. Es un proyecto sobre medición, básicamente sobre cómo se miden distintas magnitudes, ¿no? Y cómo se establecen comparaciones, criterios. Entonces, los alumnos aprenden a medir distintas magnitudes, volumen, longitudes, comparar, poder pensar en cómo se construye un criterio para decidir qué es mejor. Y entonces, todos estos contenidos, que en general son abstractos, anclan en situaciones de la vida real donde ese para qué ya está visible desde el primer momento. De eso que ya estamos haciendo, ¿no? Decíamos de la pirámide de Bloom. Si vemos que algunas de nuestras preguntas son preguntas más clásicas, ¿cómo le podemos dar, volviendo a la metáfora de la rueda cuadrada, una vuelta de tuerca? Las preguntas con las que yo me encuentro todo el tiempo en los pizarrones, yo hago investigación sobre la enseñanza de las ciencias naturales, son preguntas muy parecidas a estas. Seguro ustedes también tendrán equivalentes en otras áreas, ¿no? Son preguntas de este estilo que son todas súper parecidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía? ¿Cuáles son sus formas? ¿Qué función tiene el jugo gástrico? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Que si se las pregunto ahora, seguro, salvo los de biología, no la debe poder responder nadie, pero todos alguna vez la aprobaron. Son preguntas que ¿qué tienen en común? ¿En qué se parecen? ¿No? Un poco las estamos tomando como punto de partida para ver cómo las transformamos. Son preguntas cerradas, dice Virginia. Las puedo responder recordando contenido. Son descriptivas. Hay una sola respuesta correcta. Yo me podría sacar un 10 y no haber entendido, ¿verdad? Volviendo a esto del conocimiento inerte. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Por algo están, ¿no? Nosotros como docentes hacemos lo mejor que está en nuestro sano juicio para nuestros alumnos. De hecho, uno diría, ¿son muchas? Bueno, hace poco hicimos una investigación con mi equipo, mirando séptimo grado, los cuadernos de clase de séptimo grado de 75 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas estatales, mirando los cuadernos a ver cuánto tiempo se dedicaban de horas de clase a conocimiento fáctico, ¿no? Estas preguntas son preguntas fácticas, que se contestan con hechos, con datos, con definiciones. ¿Cuánto sería al escalón de abajo del amarillo, del recordar de Bloom, de la pirámide? ¿Y cuánto a todo lo demás? ¿Qué creen que encontramos en el balance? ¿Cuánto tiempo a el escalón de abajo de Bloom, de recordar, recuperar información, versus todo lo demás? ¿Cuál sería la proporción, dirían? ¿50-50? ¿Qué proporción se imaginan? Lo que encontramos es justamente esto. El 80% del tiempo, por lo menos en esta muestra representativa de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas de séptimo grado en ciencias naturales se dedicaban a preguntas fácticas, a conocimiento, a recuperar el conocimiento, ¿no? A preguntas de bajo orden cognitivo. Entonces, esto que pareciera exagerado es algo que tenemos que cambiar, es algo que todavía está muy presente en nuestro sistema educativo. Tenemos una impronta muy enciclopedista, no porque no haya que saber datos, ni hechos, ni definiciones, hay que saberlos, pero en el contexto de la comprensión, ¿no? Que sean un pedacito de lo que comprendemos en profundidad. Entonces, un ejemplo simplemente para pensar esto de cómo transformo las preguntas más fácticas en preguntas para pensar. Antes se los conté con el ejemplo de división de poderes, que no eran malas preguntas, pero era como buscarles ese gancho de motivación para tener ganas de responderlas. Otro secreto es usar historias, es usar la narrativa. Y a las personas realmente nos encanta que nos cuenten historias, casos, nos dan intriga, nos dan ganas de resolverlos. Bueno, les voy a contar otra, también en este caso de ciencias naturales,
que es una respuesta a una pregunta clásica, fáctica de toda la vida, que todos la podemos decir a coro de ángeles si quisiéramos aquí, que es, ¿cuáles son las características de los seres vivos? ¿No? ¿Qué características tienen los seres vivos? Y ahí la vemos, este es un libro de primer grado donde aparece abajo, ¿no? La respuesta, los seres vivos nacen, bueno, se alimentan colados, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Lo podríamos decir a coro. Este es el libro de primer grado donde esto ya aparece por primera vez. Ahí, fíjense, a mí siempre me da mucha risa que la única que muere, ¿quién es? El ciclo de vida, la única que cierra el ciclo de vida es la planta, ¿no? Después está, obviamente es un poco traumático, matar a los padres del niño o al pato en ese libro de primer grado, pero en primer grado aparece ya esta idea de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los libros de secundaria son parecidos. Este es un libro de secundaria donde vuelve a aparecer la idea de las características de los seres vivos como una lista de atributos. Son más, ¿no? Aparece la idea de que están formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, reaccionan frente a estímulos del ambiente. Sigue siendo una lista de atributos. No es que esté mal saber esta información, la pregunta es ¿qué hacemos después o qué hacemos con ella? Entonces, la propuesta es transformar las preguntas fácticas en preguntas para pensar. Y acá les voy a dar un modelo de una que yo uso, pero piensen en preguntas, si vuelven a lo que ustedes están haciendo y encuentran muchas preguntas fácticas o preguntas de bajo orden cognitivo, piensen qué vuelta les podrían dar, o buscando generar curiosidad, interpelar desde la vida cotidiana, o agregando historias, narrativa, contexto. Entonces les doy el ejemplo de la pregunta de cómo transformaríamos esta pregunta fáctica de qué características tienen los seres vivos en una pregunta para pensar. Entonces el caso que yo suelo usar, y lo usamos con chicos de primaria y también de secundaria, es el problema de la levadura, y dice así. Dice, estaba en casa el otro día cocinando pizza y me quedé sin levadura. Entonces fui a comprar levadura nueva al supermercado y cuando venía, estaba por pagar la levadura, estaba en la cola, una señora se acercó y me dijo, hey, cuidado, trátala muy bien a esa levadura, ojo que es un ser vivo y se te puede morir. Y yo la miré a la señora con cara confundida y le dije, disculpe señora, pero esto que yo tengo acá no se parece a ningún otro ser vivo que conozca. Y me fui. Y cuando iba a casa me quedé pensando, ¿y si la señora tuviera razón? ¿Cómo puedo hacer para saber si esto es o no es un ser vivo? Entonces fíjense que acá la pregunta es una narrativa. Estoy usando la narrativa, estoy contando un caso, en este caso ficticio, podría ser un caso del diario, de la vida real. Y en ese contexto aparece la necesidad de usar el conocimiento sobre los seres vivos para poder responder una pregunta, ¿no? Ya no me alcanza con decir el versito de los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tengo que usar esa información para poder actuar con ese conocimiento, decíamos al comienzo, ¿no? Entonces, acá dice Ivana que lo usó, genia, la semana pasada con tus alumnos de cuarto grado, me encantó. Muy bien, gracias por compartir. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si eso que está ahí, eso no es un ser vivo? ¿Qué harían? A ver si a alguien se le ocurre. Tengo que abrevar en las características de los seres vivos, pero tengo que ir más allá, ¿no? Por ejemplo, los seres vivos se alimentan. Bueno, la levadura se alimentará. Uno como docente obviamente tiene haces en la manga, ¿no? Entonces si traigo un poco de azúcar y le pongo la levadura, voy a ver que hace burbujitas. Si le pongo sal, no hace burbujitas, ¿no? Pareciera que se está alimentando del azúcar. Los seres vivos se reproducen, ¿la levadura se reproducirá o no? Entonces si pongo levadura, por ejemplo, en un pan húmedo y lo dejo unos días, voy a ver que aparece más levadura del otro lado, de la parte donde no le puse. Entonces voy a tener algún indicio de que se está reproduciendo. Ver si crecen, dicen ahí, ver si tiene células, si la puedo mirar en el microscopio. La señora dijo, la levadura es un ser vivo, no la mates. Bueno, ¿qué pasa si la caliento, como dicen acá en el chat, ¿no? Si yo la hiervo un ratito, la mato a la levadura. ¿Seguirá haciendo lo que hacía? ¿Se seguirá reproduciendo? ¿Seguirá? ¿Qué pasa si a la levadura la hiervo y después le pongo azúcar? ¿Hace burbujitas o no hace burbujitas? ¿No? Entonces es empezar a pensar en las preguntas como una puerta de entrada, no como algo que se responde y con eso pasamos a otro tema, ¿no? Y damos vuelta a la página. Obviamente esto lleva más tiempo que decir la levadura es un hongo unicelular y es un ser vivo. Claro que lleva más tiempo, pero se trabajan, como decían aquí en el chat,
otras cosas, no solo el concepto, sino muchas habilidades de pensamiento, por ejemplo, observar, describir, pensar experimentos, analizar situaciones, datos, compartir lo aprendido. Por eso vuelvo al principio de maricondizar el currículum, ¿no? El menos es más. Es qué contenidos voy a priorizar y en esos contenidos cómo me voy a meter con mayor profundidad. Un ejemplo de matemática para ilustrar esta idea también, de las preguntas para pensar. Y dice así, esta es una evaluación y también se los traigo justamente por eso, porque a veces uno siente que en la enseñanza puede generar estas cosas, pero no en la evaluación, ¿no? Y seguro ustedes tienen ejemplos muy lindos que deben estar usando. Les cuento, este es de una docente de 6º grado, Laura Cortés, que es una genia y me prestó todas estas evaluaciones que son muy, muy lindas. Dice así: nosotros somos 4 amigos que nos juntamos todos los jueves a comer pizza y mirar duelos de magia por la tele. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad de pizzas que pidamos, siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra nada. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos Magicum Repartum y listo. Todos comimos lo mismo y no dejamos ni una amiguita. Misión 4, porque esta es la segunda parte de la prueba, ¿no? Dice, explican muy claramente a estos amigos por qué lo que hicieron no fue magia, sino una división. Además, aclárales bien cuánto comió cada uno y argumenta cómo repartir el resto. Vamos a parar un poquito a hacerle doble clic a esta prueba, para ver, ¿no? Decíamos, yo digo, por lo menos es una pregunta para pensar, ¿por qué? Porque el conocimiento está contextualizado, ¿no? Hay una historia. Y además, pensando en la de los chicos, hay una historia que tiene cierta chispa, ¿no? No es lo mismo hablar de magos que... ¿Cómo sería una pregunta? A ver si me ayudan en el chat. ¿Cómo sería una pregunta más tradicional sobre este mismo contenido? ¿Qué estoy evaluando acá, no? ¿Qué contenido? Bueno, Claudia dice, ¿cuántas porciones comió cada uno? Perfecto. O sea, sería, ¿cuánto es 34? Ana María dice, la primera versión, la más pregunta pelada sería ¿cuánto da 34 dividido 4? Que es efectivamente la cuenta que estoy queriendo que haga, ¿no? Después hay una versión intermedia, que es, tenemos 34 amigos, 34 pizzas, somos 4 amigos, ¿cuánto comió cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre esa formulación y esta? Bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Porque yo podría hacer una versión más tradicional de, tenemos 34 pizzas, somos 4, ¿cuántas porciones comió cada uno? Y no estaría mal, estaría evaluando el mismo contenido, ¿no? Acá Giselle dice, tengo 34 pizzas y 4 comensales, ¿cuánto come cada uno? Esa sería la versión más tradicional, que no es que está mal, pero ¿cuál es el cambio que estoy poniendo aquí en esta pregunta? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, bueno, hay una historia donde hay magos, donde los chicos tienen que ayudar a estos magos a poder resolver un problema. Estos magos están confundidos, creen que lo que hacen es magia y no matemática. Entonces los chicos tienen que no solo resolver, sino, y acá hay algo muy importante, explicar por qué no tienen que hacer la división solamente, sino explicar por qué es una división. Y esto me hace acordar a, yo coordinaba una parte de un programa de innovación educativa, de mejora escolar, hace muchos años, que se llamaba Escuelas del Bicentenario, y trabajábamos con escuelas de todo el país. Y en la parte de matemática siempre se hacía una evaluación diagnóstica de los chicos con preguntas de este estilo, ¿no? Preguntas para pensar. Y los chicos siempre preguntaban lo mismo, decían, ¿de qué es este problema? ¿Es de más? ¿Es de menos? ¿Es de por? ¿O es de dividir? Si uno les decía, es de dividir, como en este caso, lo hacían. Podían resolver la cuenta. Pero ¿qué era lo que no entendían? No entendían de qué era, no comprendían la operación que tenían que hacer para resolverlo. Entonces, fíjense que acá lo importante no es tanto la cuenta, sino explicar por qué es una división. Ahora vamos a ver el ejemplo de una alumna. Y después hay una palabrita, una palabra que pareciera un detalle, pero habla mucho de cómo está planteando la experiencia de aprendizaje de esta maestra. A ver si la encuentran. Fíjense ahí. Hay una palabra. No dice problema 4. ¿Qué dice? Misión, dice Nicolás. Y pareciera una pavada, ¿no? Pero no lo es. Hay algo de poner a los alumnos en situación de, están en una misión que no es maquillaje, que habla de en qué aventura los estoy embarcando y que hace que la motivación sea bien distinta. Como dicen acá, les da un desafío.
Les muestro una alumna. Dice misión 4, otra hoja, ¿no? Juega un poco porque ya venía escribiendo un montón, y la dibuja la hoja así, dice, piensen esto, ¿no? Les está hablando a los magos. Va a ser siempre lo mismo, porque no importa qué división hagan, al resto siempre lo podés dividir. Por ejemplo, 34 dividido 4 me da 8, me sobran 2, las dibuja a las pizzas que sobran, y es una división porque las pizzas siempre las reparten entre ustedes, y repartir es dividir, ¿no? Belleza, ¿no? Hay algo de metacognición, de reflexión sobre la operación de dividir, ¿no? Esto de no solo la resuelvo, sino que explico por qué es una división. Esto, una vez trabajando con una maestra de matemática, me decía, algo que hace esta alumna es algo que nos cuesta mucho a los profes de matemática, que es de primaria, que es combinar, relacionar la división con las fracciones, que pareciera que son temas distintos y obviamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Al dibujar estas pizzas y decir cuántas partecitas le toca a cada uno, lo que está haciendo esta alumna es justamente vincular estos dos temas que son lo mismo, pero que no siempre son tan visibles. Hermoso, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí, paro de compartir y vamos a ir llegando al final. Hasta aquí hablamos de buscar la conexión con lo real, priorizar primero a qué le vamos a dedicar tiempo y sobre qué vamos a hacer todo esto que estamos diciendo, buscar la conexión con lo real, buscar buenas preguntas que interpelen a la curiosidad y al sentido, usar la narrativa cuando se pueda, fomentar estas habilidades de pensamiento. Y quiero terminar con un pedacito de este rompecabezas de la innovación en la práctica, que es dar tiempo a los alumnos a que puedan reflexionar sobre lo que hicieron. Así como mostré esto de matemática, lo que se llama metacognición, pensar sobre su propio pensamiento, porque una de las cosas que más necesitamos hacer en estos momentos, siempre, pero más ahora, cuando la escuela es bimodal o remota, es que los alumnos vayan desarrollando su autonomía, que quienes tengan las riendas del aprendizaje sean ellos, ¿no? Que quienes puedan mirar si van bien, si van mal, qué aprendí, sean ellos, que esto que a veces en la presencialidad uno lo repone, pero quienes están trabajando a distancia es mucho más difícil. Bueno, esta autonomía la tenemos que ir sembrando desde que los chicos son muy chiquitos. Y hay estrategias para eso, y con eso quiero cerrar los ejemplos de hoy. ¿Cómo hacemos para construir esa autonomía? ¿Cómo desarrollamos esa mirada de cada alumno para adentro? Y aquí hay algunas estrategias. Esta es una que me gusta mucho porque se puede empezar a usar desde que los chicos son muy chiquitos. De hecho, desde el jardín de infantes, yo la uso también con adultos, que es la escalera de la metacognición, ¿no? Metacognición es el mirar, pensar sobre el propio pensamiento. Y es algo que queremos ir instalando como hábito en los chicos desde bien pequeños. Tiene 4 escalones. El primero es el qué aprendí, el segundo es el cómo lo aprendí, el tercero es para qué me sirvió, y el cuarto es en qué otras ocasiones puedo usarlo, ¿no? Vuelvo a la idea de transferencia del principio, del cómo esto que estoy aprendiendo puede aparecer en la vida cuando me lo encuentre. Ese para qué, que a veces los alumnos, sobre todo cuando son más grandes, nos preguntan, ¿para qué tengo que estudiar esto, profe? Bueno, es algo que empezamos a discutir ya con ellos. Esta que ven aquí es una foto de un jardín de infantes, se llama el Colegio Montserrat en Barcelona, donde tienen en la pared esta escalera de la metacognición en todas las salas desde nivel inicial, con lo cual esta pregunta sobre el cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido, en qué otra ocasión la podemos usar, es parte de la rutina de trabajo de cada uno de los proyectos. Los niños, las niñas ya se esperan que cuando termine un proyecto va a haber un momento de parar la pelota a conversar sobre sus aprendizajes. Y es algo que se va fomentando desde que son chiquititos y se va nutriendo y enriqueciendo cuando son más grandes, después lo hacen por escrito, después tienen un diario de aprendizajes. Son estrategias que hay que empezar a sembrar desde la primera infancia y que son importantes para toda la vida. Esta es otra versión con alumnos de secundaria. Esto es una profesora de literatura que aprovechó el Padlet, ¿no? El Padlet, esta estrategia de mural interactivo, donde los chicos al final de cada semana hacían un video cortito de 1 minuto de qué aprendí y cómo lo aprendí. Y lo contaban y lo compartían ahí, ¿no? Entonces también era hacer ese ejercicio de mirarse para adentro. No es siempre tan evidente para los chicos, en general no lo es, qué aprendieron y cómo lo aprendieron, dedicarle, poner en agenda esa mirada sobre el aprendizaje. Otra estrategia súper sencilla y que
y que da para mucho, la podemos usar en muchos contextos, es el semáforo, ¿no? Donde los chicos al fin, y los adolescentes también al fin, y los niñitos también, el otro día me mostraron esto con nivel inicial y me encantó, usar el semáforo para que se puedan mirar para adentro, por ejemplo, en rojo poner algo que todavía no aprendí, en amarillo algo que me genera dudas, verde algo que aprendí y que podría explicarle a otros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá hay una versión del semáforo donde los chicos al final de un tema, no miren la ortografía que nos ponemos a llorar, se ponían rojo, amarillo o verde, pero lo importante no era tanto el color, sino la fundamentación, ¿no? Entonces verde decía, yo me siento segura, dice esta alumna, porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. Amarillo, yo entiendo, pero me da vergüenza y todavía no sé cómo explicarlo, entonces estoy en amarillo, ¿no? Para poder estar en verde me falta un escaloncito más. O esto, dice así, todavía me resulta difícil, sería el rojo, algunas veces necesito ayuda, el amarillo, me sale fácil el verde, ¿no? Les leo. En el de la izquierda dice, arriba dice, algunas veces necesito ayuda, esto es de lengua de primaria, dice, me parece difícil cuando lo escucho en un audio rápido, me sale fácil pensarlo tranquila. El de la derecha dice, todavía me resulta difícil saber quién hace la oración, ¿no? Quién es el sujeto de la oración. Algunas veces necesito ayuda en darme cuenta de cuál es el pasado, el presente y el futuro. Esto es súper importante porque a veces los chicos dicen no entiendo nada, y no es que no entienden nada, es poder separar la paja del trigo, ¿no? Decir, esto lo entiendo, lo que no entiendo es este pedacito. Eso empieza a ayudar a generar esa autonomía que queremos. Y el de abajo dice, algunas veces necesito ayuda para darme cuenta de cuál es el sujeto. Me sale fácil darme cuenta cuando está en presente o en futuro. Fíjense cómo esta herramienta nos permite después hacer agrupamientos, ¿no? Por ejemplo, poner a los chicos de a pares. Si ponemos al de abajo con el de la derecha, al de abajo le sale fácil darse cuenta cuál es el tiempo verbal, el de la derecha todavía le cuesta. Entonces podemos hacer que se enseñen mutuamente, o que lo pueda ayudar a darse cuenta cómo él se da cuenta de cuál es el tiempo verbal. Y una de mis favoritas, porque son súper sencillas, de hecho vamos a hacer una ahora, es los tickets de salida, que uno las puede hacer en formato virtual, presencial, en un papelito, con el chat. Son disparadores para aterrizar lo que me llevo de una clase. De vuelta, desde los chicos chiquitos hasta los adultos. Acá hay algunos disparadores y uno puede pensar los que quieran, ¿no? Por ejemplo, una idea clara que me llevo es, me voy pensando en, una pregunta que tengo es, algo que le contaría a un compañero que no vino sobre lo que aprendimos hoy es, hoy aprendí que, me voy sintiendo que, uno también lo puede conectar con lo emocional. Lo bueno de los tickets de salida es que quien cierra no es el docente, sino los alumnos, ¿no? La clase termina con un cierre metacognitivo donde no se acaba el timbre o el horario de Zoom o la hora que tengo pautada, sino que hay un cierre de esa situación. Los alumnos se van distintos a cómo entraron y les doy un tiempito para que se den cuenta. Entonces, repaso. Hablamos de capitalizar los tesoros, dedicarle tiempo a pensar en esta vorágine, en este momento difícil, bueno, qué es lo que encontré y aprendí que me da más fuerza para seguir adelante. Hablamos de resiliencia. Hablamos del menos es más, de generar aprendizaje profundo y movernos del conocimiento inerte. ¿Cómo? Buscando el sentido, dedicando tiempo, buscar la conexión con la vida real, proponiendo preguntas, desafíos, y ayudar a construir autonomía y de mirarse para adentro, poner en agenda estas actividades de metacognición. Y otro día les cuento sobre el feedback de los aprendizajes, pero quiero que hagamos nuestro propio ticket de salida en este rato que compartimos y que me cuenten en el chat qué se llevan del encuentro de hoy que sienten que les puede venir bien para lo que hacen. Algo que se llevan del encuentro de hoy. Natalia dice, revisar mis propias prácticas, formular buenas preguntas, transformar las preguntas, repensar las preguntas que hago. ¿Qué me gustaría, dice Sergio, que recuerden mis estudiantes dentro de 10 años? Seguir haciéndome preguntas, dice Patricia. Repensar la jerarquización de los aprendizajes. Transformar las preguntas. Pasar y repensar cómo reparto el tiempo disponible. Traer la realidad al aula. Aprendizaje con sentido. Menos es más siempre, dice Mariana. Muchos están hablando de pensar las preguntas. El menos es más, Mari, condizar el currículum.
ejercitar la metacognición de nuestras propias prácticas, ¿no? Que fue un poquito lo que tratamos de hacer en este rato, de mirarnos para adentro de lo que hacemos, poner el foco en el sentido de nuestra tarea, tomar conciencia del proceso de enseñanza, dice Agustín, ayudar a mis alumnos a encontrar el sentido. Hermoso. Les agradezco mucho este rato, la participación. Les mando un gran abrazo, que sigan con estas jornadas de la comunidad que tienen, encontrándose en distintas partes del país, en Uruguay, y nos estaremos viendo. Gracias por la invitación a Patricia y a todo el equipo. Muchísimas gracias a vos, fue un placer que estuvieras acá. Seguimos haciéndonos preguntas y repensamos las que ya formulamos y seguimos aprendiendo. Así que gracias, muchísimas gracias y gracias a todos los participantes.